Estamos de regreso conversando con el profesor Agustín Cortés, escritor y cineasta de la República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, dejamos la pregunta en el aire si el país necesita una ley de cine, si se está trabajando y qué ha pasado con esto. Bueno, así como bien tú señalas que existe una ley de cine, es importante que haya una en televisión que regule algunos criterios y conceptos. Claro. Ahí mismo te dije en privado que también se había gestado ya la ley de mecenazgo cultural. Ha dado algunos pasos, pero no se ha implementado de manera formal esa ley de mecenazgo. Yo espero que sí, porque también conviene mucho al sector cultural del país. Pero esa ley de televisión es importante porque la televisión desde el año 1952 aquí en el país y en el mundo, pero sobre todo aquí en el espacio nuestro, ha dado pasos muy positivos. Hay muchas estaciones de televisión, independientemente de las estaciones de televisión por aire, por cable y por otras vías. Bueno, ahora hay una avalancha también de estaciones de televisión en todos los circuitos, todas las perspectivas, todas las tecnologías están aquí en la ciudad capital, están en cada provincia del país. Entonces, ese grupo de gente que está haciendo televisión a nivel nacional, para el país, para el mundo, ya nadie transmite un programa para el país, ni para su barrio o para su provincia. No, para su demarcación, ni que regional. Transmitimos para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Entonces, esa es la cara de la República Dominicana ante el mundo. Entonces, esa cara hay que reglamentarla, hay que ordenarla. De modo que el que trabaje en televisión tenga conocimientos, ¿verdad? Bajo de cuáles criterios va a emitir sus diferentes propuestas televisivas y que conozca que hay un ente regulador de contenidos, no solamente de las frecuencias, no solamente de las estaciones terrestres que controlan la emisión de las imágenes, sino que tenga muy claro que el contenido tiene que tener y cumplir ciertas normas. Claro que sí, porque se sabe que tenemos que regirnos bajo unos términos y unos criterios que deben de mantener la prudencia, la moral, una serie de requisitos que se necesitan como sociedad, como país, para mantener el buen estado, el buen desarrollo, pero se pierde cuando se da total libertad a los sectores, se pierde el control. Entonces, como usted menciona, ya no se transmite solamente para, ni en radio, ni en televisión, ni única y exclusivamente para el día que usted está trabajando. Ya estamos abiertos, donde usted puede estar grabando en la habitación de su casa y lo pueden ver en China y en Japón. Entonces, hay que mantener los niveles de control. Pero tenemos la ley de libertad de expresión y difusión, que también tiene sus reglamentos, también regula el contenido, pero como que se pierde, como que las autoridades... Esa ley debe ser modificada y actualizada. Bueno, modificada para actualizarla. Exacto, y mantener el contenido que sea un contenido que pueda ser acogido y disfrutado por todos los televidentes. No tiene que ser necesariamente para un público en específico, sino que haya un control y un sedazo. Sí. También tenemos la situación con las redes sociales y los medios digitales. Sí. Esa es una parte muy difícil para el país, para el mundo. Fíjate que Europa ha tratado de controlarlo. Ha sido difícil cuando digo Europa, bueno, porque son países sumamente avanzados y desarrollados. Tienen bastante teórico sobre el área de la comunicación, tienen una existencia bastante amplia sobre el concepto de comunicación, sobre cómo regular contenidos también. En consecuencia, si es en esas latitudes geográficas se ha hecho difícil regular las redes sociales y lo que se emita a través de ellas, para nosotros también es un caso muy complicado. Yo espero que en un momento dado el país pueda dedicar tiempo y recursos para que los elementos que se están difundiendo a través de las redes sociales puedan estar controlados hasta cierto punto, ¿verdad? O dentro del marco de las regulaciones que la sociedad o toda sociedad debe darse. En el caso de la televisión, en el caso de las redes, todas estas empatías tecnológicas deben tener necesariamente un orden. Y ese orden, bueno, lamentablemente lo tienen que dar quienes dirigen el Estado de cualquier país y sobre todo el Estado nuestro, que es el Estado dominicano. Eso es así. Vamos a entrar en materia de los libros que usted ya ha escrito en su faceta de escritor. ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuál fue su primer libro?
el último, dónde podemos encontrarlos. Vamos a hablar de la faceta de Agustín Cortés, el escritor. Sí, gracias. Tú sabes que después que salí jubilado de la UAS, dije, bueno, tengo que hacer algunos proyectos que sean particulares. Sí. Siempre estaba rondando la idea de escribir un libro o varios libros, y entonces dije, yo creo que debo empezar con un libro en mi área profesional. Y empecé con el libro de cinematografía, Diálogos Multidisciplinarios del Cine Dominicano, porque consideré que tenía que dar ese aporte. Exacto, ese aporte y decirle a la gente que estábamos desperdiciando, los cineastas solo estábamos mirándonos a nosotros mismos como protagonistas del proceso cinematográfico. Entonces yo entendí que en ese momento tenía que llamarle la atención a la industria, no solamente al cineasta particular, sino a la industria en su conjunto, y decirle, no solamente quien dirige la película, no solamente quien actúa en las películas, no solamente quien graba las películas es importante dentro del proceso creativo de una obra cinematográfica. Y entonces yo le decía y le dije en el libro está en Amazon, está en Cuesta Centro del Libro también, le decía en ese libro y le digo en ese libro que los pintores, los músicos, los arquitectos, los hacedores de eventos multitudinarios, las modelos, los escritores, un grupo de gente son importantes porque esa gente te da argumentos para hacer una película y al mismo tiempo pueden también ayudarte a hacer bien la película. Entonces yo dije, es importante que se destaque que un músico ayuda de manera fundamental a la obra cinematográfica. Sin la música, hoy en día, y desde el año 1927, el sonido y la música en el cine, los diálogos aplicados a la banda sonora es fundamental. Si no existe el diálogo, si no existe la música para crear las tramas, crear esa ebullición en el subconsciente del espectador, muchas veces tú no vas a entender la obra o lo que se está transmitiendo o lo que el director quiere comunicarte. De modo que un grupo de gente que está dentro del contexto de la producción estética y técnica de una película, que no necesariamente es cineasta, yo soy cineasta egresado, pero un arquitecto tiene las soluciones para ayudarme a hacer una buena película. Un ingeniero también, un periodista también, un actor también. Y puede ser que ese actor no sea de cine, sea de teatro, porque las dos especialidades tienen sus diferencias. Claro. Hay actores que se adaptan muy bien al cine, de teatro, y hay actores de cine que se adaptan muy bien al teatro. Exacto. Entonces, todas esas vertientes de gente que tiene que ver con el cine, aunque no sea cineasta, yo lo destaco en ese libro. Y digo porque es importante que el cineasta cuente con esa capacidad creativa, con esa capacidad técnica de un grupo de gente que puede contribuir a hacer mejor su obra. Ese es mi primer libro. El segundo libro que hice se llama La Generación Dual. La Generación Dual es ese encuentro entre la generación del siglo XX, la generación que se va, y la generación del siglo XXI, que es la que llega. Entonces yo entiendo que las dos generaciones tienen un choque importante. Hay veces que ese choque generacional se da de manera positiva, hay veces que se da de manera negativa. Yo entiendo, de mi punto de vista, que se da de manera positiva y debe seguir dándose. Entonces yo planteo en ese libro que ese choque generacional debe ser positivo para el bien de la humanidad. Y entonces, en ese libro yo hago una serie de comparaciones entre una y otra gestión, llamo la atención para revisar un poco lo que han sido los primeros años del siglo XX y cómo esos primeros años del siglo XX inciden en estos primeros años del siglo XXI y cómo piensa la generación del siglo XXI de cara a su desarrollo. Un detallito. Usted mencionaba de la importancia que tiene la música. Mira, aquí tenemos en pantalla los libros. La portada de los libros. Sí. La importancia de la música y otros elementos en las producciones cinematográficas de cine. Y me llega a una conversación que yo tuve con mi hija, que ella estudió el técnico en comunicación. Y ella dice, toda esa película de terror, sí, que es un momento de sentimiento, que la gente llora, eso es por la música. Tú ves sin la música y tú no sientes nada. Sí. Y en serio, dice, sí, los efectos, son los efectos que te hacen. Sí. Tú lo ves ese mismo episodio, esa misma escena, y no sientes nada. Mira, es tan importante no solamente la música, sino el sonido en el cine, en una producción cinematográfica, que se ha considerado que tiene más valor
que la imagen misma. Sí. Porque es que fácilmente te presentan a ti 30 segundos de imagen en negro, pero tú estás escuchando algunos elementos, ¿verdad? Sobre todo en ese caso de terror que tú dijiste, Sí. de suspenso y demás. Tú ves quizás casi imperceptible una imagen que te están presentando en pantalla, pero estás escuchando ese sonido fuerte de que alguien está siguiendo a otra persona. Ajá. O de que alguien le está gritando a otra persona. Y eso te transmite a ti más emociones que tú ver la acción realmente. Entonces, los cineastas del mundo, los teóricos de la percepción audiovisual han entendido que el sonido tiene más peso, o sea, un 60% en contra del 40% de la imagen en una producción cinematográfica. Entonces, eso que tú le dijiste ayer está muy bien, está claro. No, ella Sonido, mira, sonido, ruido, música, fundamental dentro de una producción cinematográfica. Excelente, eso es así. Ella que me dice, no mami, mira, ¿por qué tú lloras por esa película? Oh. Tú ves esa misma escena, así la música, y tú no sientes nada. No, las emociones. Yo relajado, no, eso es los efectos. Ay, cuando ella ve, y esa película, o esa escena, ese tráiler, ni el tráiler es bueno de esa película, eso es muy crítica, muy crítica. Mira, este es el tercer libro mío. Es el más reciente, lo publiqué ahora el día 5 de junio. Sí, está acabadito. Sí. Entonces, esta encuesta está ahí en la Juan Sánchez Ramírez 58, es donde está Copymaster, que es el centro en donde yo regularmente me siento a escribir. Sí, él tiene su legión. Exacto, a diseñar, porque un libro tiene muchísimos elementos, entonces tú tienes que imágenes, gráfica, el texto, la tipografía, tú sabes, todos esos elementos deben de ser coordinados con una persona que sabe de esas especialidades. Entonces este libro es un libro voluminoso porque comprende 18 discursos presidenciales. Yo incluí todos los discursos completos. Pero aparte de que cada discurso está ahí, yo entendía que no era prudente solamente poner los discursos y ya. Yo creo que era importante que yo analizara cada uno. Entonces me tomé 4 o 5 años para yo poder analizar cada discurso, emitir un punto de vista de Agustín Cortés como autor. Otra gente puede emitir un punto de vista cualquiera que desee, un político, un amigo, otro comunicador, otro cineasta. Además de eso, yo incluí unos 7 elementos fundamentales sobre las teorías políticas de la República Dominicana, empezando con un análisis de la etapa postdictadura trujillista, 61, 62, 63 hasta el 65. Analizo partes fundamentales del proceso revolucionario de abril del año 1965. Hay 2 discursos incluidos ahí de Camaño Deñó, el líder de la revolución constitucionalista, porque Camaño hace un discurso de una página el día que él asume la presidencia de la República. La asume de manera formal, es electo de manera formal Camaño. Mucha gente piensa que no, pero Camaño fue electo en una reunión del Congreso Nacional, reunido en el Cine Olimpia, que estaba ubicado, hoy ya es una casa de alquiler, estaba ubicado en la Palo Hincado, casi esquina Independencia, ahí mismo cerca del Parque Independencia. De ahí sale Camaño junto con un grupo de líderes que la acompañaban a leer el discurso frente al altar de la patria ante una masa que lo estaba esperando. Entonces Camaño lee otro discurso cuando entrega el poder el 3 de septiembre del año 65 en la Fortaleza Osama. En ese momento se llamaba la Plaza Independencia, porque era un aspecto emblemático del país. Entonces Camaño es el único presidente dominicano hasta ahora, pero yo pienso que a nivel internacional también, que ha tenido la oportunidad de leer 2 discursos, uno de ingreso o de inicio de su gestión gubernamental y otro discurso para concluir su gestión gubernamental. Fíjate que cuando un presidente va a entregar el poder, no lee un discurso de entrega de mando. Rendición. No, ya el que viene es quien lee el discurso de ascensión al poder. En este caso, Camaño lee ese discurso de inicio de su gestión y 3 meses después, entonces lee otro discurso en la Fortaleza Osama, entregando el poder a Héctor García Godoy, quien era en ese momento el que había sido seleccionado para ser presidente interino por un año para organizar las elecciones, en donde salió electo el doctor Joaquín Balaguer el 1 de julio del año 66. Entonces, este libro recoge todos esos discursos, recorre los años 70, los discursos de Balaguer, el discurso de Antonio Guzmán Fernández, de Salvador Jorge Blanco. Hay ahí también 2 presidentes interinos que son fundamentales.
verlo y analizarlo, por qué participaron dentro del proceso de alternabilidad del poder en la República Dominicana. Y concluyo con un análisis a los discursos más importantes, que yo entiendo que son más relevantes dentro de ese proceso democrático nuestro. El primero, el de Juan Bosch, el segundo de Camaño, el tercero de Balaguer en el 66. El cuarto discurso más importante que yo entiendo de los procesos democráticos dominicanos del 62 para acá es el de don Antonio Guzmán Fernández en el 78. El otro discurso clave importante no es de Leonel Fernández en el año 1996. Uno dirá, bueno, ¿por qué era nuevo? ¿Por qué es importante ese discurso si es un novato? Digo, no, lo que pasa es que él despide una generación de los... Pues entonces, él empieza otra etapa de vida política. Por ejemplo, Danilo Medina ejerce 8 años el poder durante ese proceso después del año 2000 y no es un discurso importante. Exacto. Ahora, el siguiente discurso importante es el de Luis Abinader Corona. ¿Pero por qué? Bueno, porque Abinader Corona despide, ¿verdad?, al PLD del poder y empieza una nueva etapa. Entonces, ese discurso dentro del proceso democrático dominicano, sobre todo en este proceso de crecimiento, resulta importante. Y esos 6, yo los señalo y digo y justifico por qué son importantes esos 6 discursos en el libro. Por eso es que en la portada del libro está para edificar una nación. Exacto. Entonces, nada, recomendarles, invitarles a todos nuestros televidentes que busquemos el libro, que podamos apreciar cada discurso y el análisis que hace el profesor Agustín Cortés a cada uno de esos discursos de la dictadura hasta la actualidad, que tenemos una joya aquí para degustar. Gracias. No se vayan, amigos, regresamos en breve, vamos a una pausa y regresamos con más de nuestro invitado en el día de hoy, Agustín Cortés.